Padre Celestial, cuántas gracias te damos por ese sublime amor. Un amor como nadie puede igualar. Gracias a ese amor es que hoy nosotros estamos aquí y tenemos esperanza. Es por eso que te alabamos, te agradecemos y venimos aquí a tu casa para ofrecerte todo lo que tenemos, todo lo que somos. Por tanto, Padre, recibe nuestro corazón, recibe nuestra adoración y derrama tu Espíritu Santo en este momento para que al escuchar tu palabra sea solamente tu voz la que escuchemos. Transfórmanos de acuerdo a tu voluntad y bendice a cada persona aquí presente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de estar acá de regreso con ustedes después de algunos días de vacaciones para ustedes. Y quiero agradecer a Dios y agradecer también a mi esposa por el sacrificio que ella ha hecho, y espero que no tenga que seguirlo haciendo. Gracias, mi amor. Han sido muchos años de carrera, muchos años de estudio, de ausencia, de viajes. Y el Señor ahí la ha mantenido muy bien, fuerte, con paciencia. Yo doy gracias a Dios por mi esposa. Así que los que no lo han hecho, consíganse una buena esposa, que eso vale mucho. El que ya la consiguió, felicidades. Estamos comenzando hoy una semana especial, una semana que normalmente llamamos una semana de oración, pero por costumbre casi siempre la convertimos en una semana de predicación. Pero en los últimos años me he propuesto que no sea más una semana de predicación, sino una semana de oración, como es el nombre. Por tanto, a partir de esta tarde, van a notar que el programa va a estar enfocado en la oración. Obviamente siempre va a haber un espacio para meditar en la palabra, en la Biblia, pero ese espacio va a ser más pequeño que en un servicio normal, porque es una semana de oración, no de predicación. El propósito es que dediquemos mucho tiempo a orar. Pero ¿saben qué? No solo cuando vengamos acá a la iglesia, y espero que todos vengamos en las noches, y los que no puedan venir por horario, por distancia, que se conecten por las redes sociales, sino que también durante el día estemos en oración. No esperemos a conectarnos en la mañana a las 5:30 de la mañana por Zoom para orar. No esperemos a la reunión de la noche para orar. Durante el día estemos conectados con Dios por medio de la oración. El título de esta semana va a ser Más como tú, más como Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de acercarnos más a Jesús para ser más como Jesús. Noten, hermanos, que como cristianos necesitamos menos hacer y más ser. ¿Sí se entendió? ¿Lo entendieron? Dígaselo a la persona que está al lado. Dile a la persona que está al lado, menos hacer y más ser. Díselo.
Vamos a estudiar la grandeza de Dios, el carácter de Dios. Por tanto, esto va a ser un tema que no lo vamos a cubrir completamente, será imposible. De paso, tenemos una cita por toda la eternidad para aprender sobre el carácter de Dios. Así que una semana no nos alcanza. Pero ¿saben qué? Estoy seguro que lo que vamos a estudiar durante esta semana va a ser muy importante para nuestras vidas personales. Porque vamos a ver cómo la grandeza del carácter de Dios puede ayudarme a mí en mi vida. Y espero que sea así también para cada uno de ustedes. ¿Qué puede hacer Jesús por ti? ¿Qué puede hacer Jesús por mí? Por tanto, quiero hacerte una pregunta. Y quiero que la pienses bien. Y quiero que vayas preparando papel y lápiz o saca el teléfono en tu libreta de notas, algo. Pero toma nota de lo que tú mismo vas a pensar. Les pido que lo hagan, por favor. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida en esta semana de oración? ¿Qué te gustaría que Dios haga contigo en tu vida? ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida? ¿Y qué esperas que Dios lo haga esta semana? Piénsalo, pero por favor escríbelo para que no se te olvide. Agarra un papel, un lápiz, escribe, por favor. O agarra tu teléfono y escribe allí. ¿Qué es esa cosa que tú quieres que Dios haga en tu vida en esta semana de oración? Los cristianos creemos que... Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Los cristianos creemos que la vida cristiana tiene mucha relación con Cristo, porque cristiano viene de Cristo. Por tanto, es importante tener un buen comportamiento, comportarse como cristianos, ¿verdad que sí? Creemos que es importante ser como Jesús, vivir como Jesús, aprender de Jesús, leer la Biblia y aprender de la Biblia cómo yo puedo ser como Jesús, cómo ser obediente. Dice la palabra de Dios que Jesús fue obediente hasta la muerte. Por tanto, nosotros creemos que también es importante para nosotros ser obedientes, obedecer la palabra de Dios, guardar los mandamientos, vivir como Jesús vivió. Creemos que esto es algo muy importante que necesitamos aprenderlo, vivirlo, experimentarlo y testificarlo a otras personas. Pero ¿saben qué? Hacer todo esto tiene un gran peligro. El peligro es que muchas veces nos enfocamos en el comportamiento más que en el carácter. Nos enfocamos muchas veces en hacer y no en ¿qué cosa? En ser. Pensamos que es suficiente con hacer y que la gente vea lo que yo hago, al punto de que descuidamos si realmente yo soy esa persona que digo o que aparento por fuera. Y esta semana para mí es clave porque yo no quiero aparentar, yo quiero ser. Yo no quiero que la gente piense y diga, oh, qué buen cristiano, qué buen pastor, qué buen... No, yo no quiero que la gente piense eso. Yo quiero serlo. Y me gustaría que mi iglesia tuviera el mismo sentimiento, el mismo propósito. Y hay una historia en la Biblia que nos revela acerca de cómo Jesús debe estar por encima de todo.
Porque lo más importante es que Jesús se manifieste en mi carácter y Él transforme mi carácter y lo convierta a la semejanza del carácter de Jesús. Porque no me vale de nada que yo sea obediente, pero por dentro no lo sienta, no lo viva. O sea, una persona diferente. Por tanto, yo me pregunto, ¿será que yo soy la misma persona que la gente ve? O llego a mi casa el sábado, cuando vengo de regreso de la iglesia, y me quito el traje de cristiano y me pongo el traje de Adiel, el del resto de la semana. Yo quiero que esta semana nosotros podamos ver y experimentar lo que es tener el carácter de Jesús, lo que es ser realmente un cristiano. ¿Cómo ocurre esa transformación? ¿Cómo yo puedo tener acceso a un cambio? Porque estoy seguro que muchos probablemente estén pensando, bueno, pero es que ese cambio está bastante difícil, es grande, porque pues llevo toda una vida cristiana tratando de ser bueno, pero al otro día me caigo y hago algo malo. ¿A quién no le ha pasado? Eso demuestra que necesitamos esa transformación. Necesitamos ser como Jesús. Hay una historia en la Biblia que nos ayuda a ilustrar esto y ver cómo podemos nosotros aprender un poquitico y estar más disponible al cambio que Jesús desea hacer en nuestra vida. La historia de David y Betsabé está ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. De hecho, no decimos segunda de Samuel, sino segundo, porque es un libro, no una carta. Entonces, como es masculino, se ve mal que yo diga segunda libro de Samuel, sino segundo. Lo que pasa es que la costumbre de decir segunda y primera las cartas del Nuevo Testamento, pues también decimos primera de Samuel, primera de Crónica, pero es segundo libro de Samuel, capítulo 11. Ahí pueden buscar, ahí está esa historia interesante de lo que sucedió con David. Dice allí en ese capítulo 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, ¿qué hizo? Envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. ¿Cuántos fueron a la guerra? Y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y así, mientras andaba, no tenía nada que hacer, se andaba paseando, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él, David, durmió con ella. Luego ella se purificó de toda su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David diciendo: ¿sabe? Estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab. ¿Dónde estaba Joab? En la guerra. ¿Sabe, Joab? Envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por la salud del ejército, la salud de todo el mundo, por el estado de la guerra. Y después David le dijo a Urías: bueno, desciende a tu casa, lava tus pies, refréscate, báñate, disfruta a tu familia. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Wow. Mas Urías
durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: oye, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: mira, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá, todo el mundo, están bajo tiendas. Ay, papá. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí un día más y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David le convidó a comer y a beber con él hasta emborracharlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y sepárense de él para que sea herido y muera. Estoy seguro que mucha gente se estará preguntando a esta hora: yo no sabía que esta historia estaba acá. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puso esta historia en la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le gustan las apariencias. A Dios no le gusta que escondamos la verdad, sea buena, sea mala. En la misma palabra de Dios, el Señor permite que aparezca registrada una historia terrible de su hombre de confianza. Alguien, el rey David, a quien Dios mismo había dicho que es un hombre conforme a su corazón, al corazón de Dios. Y ahora, este hombre comete una cantidad de errores. Vamos a resumir un poquitico cuál fue el error de David. Y hay varios ahí, pero probablemente uno de ellos sea el mío. Por eso lo puse ahí en singular. Número 1. ¿Cuál fue el primer error de David? Miren, todos nos equivocamos, partamos de ahí, todos nos equivocamos, pero tenemos que aprender que el carácter de Jesús, escuchen esto, y por eso también aparece la historia allí, el carácter de Jesús no es de condenar, es un carácter como para atraer a las personas con amor y perdón. El carácter de Dios no es de exponer a las personas, ridiculizarlas y que vean cuánto se equivocó. No, eso no es necesario hacerlo, eso a veces sale solo. El carácter de Dios es que aun cuando caigas tan bajo, aun cuando te hayas equivocado de lo peor, Dios tiene los brazos abiertos para recibirte. Y Dios permite que aparezcan estos errores de David para que tú y yo hoy tengamos esperanza. Porque los hijos de Dios también se equivocan. Y el primer error de David fue que se quedó en casa. Cuando todo el mundo estaba en la batalla, cuando todo el mundo había salido, Judá, Israel, todo el mundo, el único que dice que se quedó fue David. ¿Por qué
si sabes que tienes que trabajar en un ministerio de la iglesia, si sabes que hay culto en la iglesia, hay servicio en la iglesia, no solo en la mañana, también en las noches hay servicio, ¿sabían? Si sabes que hay grupos pequeños, si sabes que hay programaciones para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para las mujeres, los varones, para diferentes ministerios, ¿qué haces en otro lugar? Y es que nosotros mismos nos metemos en problemas. A veces decimos, Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? Nosotros mismos nos metemos en problemas. Y ese fue el error de David. Cuando se necesita estar activos, no es para estar en casa. Porque ¿qué viene después? El siguiente error. No tenía nada que hacer. Todo el mundo está trabajando y estás ahí en el palacio, estás en tu casa, estás ahí tranquilo. ¿Qué te pones a hacer? ¿A dónde va la mente? ¿A dónde van los ojos? A donde no tienen que ir. Pues se puso a caminar, a pasear y no justificamos a Betsabé porque nadie la manda a estar bañándose desnuda afuera de la casa. Pero ¿qué haces tú? O sea, segundo error, miró a donde no tenía que mirar. Pero es lo que sucede cuando nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. El resultado de no estar ministrando de acuerdo a los dones que Dios te ha dado, el resultado de no aceptar el llamado que Dios hace, es que nos enfocamos en otras cosas y nos ponemos a mirar a lo que no tenemos que mirar. Nos ponemos a mirar que si la persona, que si trae la sayita corta por acá, que si trae la manguita por aquí, que si dijo lo que dijo, que si habló así o que si fue a no sé dónde. No tenemos que estar metiéndonos en la vida de la gente porque ahí viene un error detrás del otro. El ocioso se pone a ver lo que hacen los demás. Siguiente error, buscó información innecesaria. ¿Qué tiene ahora que él está preguntando quién es aquella mujer, quién es y de dónde es? Y resulta que a veces viene información que no le conviene, porque resulta que aquella mujer era hija de un príncipe o un valiente, uno de los valientes de David. Abuelo de otro de los valientes de David, nieta de otro de los valientes de David, casada con un hombre que no era israelita, era eteo, pero aún así era otro de los valientes de David. Así que fue algo que Dios usó también para decirle, a ver, mi hijito, párale ya. Y a veces Dios te va poniendo, uno ve la tentación y dice, nada, no pasa nada. Y Dios te va poniendo cosas como para que tú pares. Pero ahí le seguimos puchando. Y a veces sabiendo. Pero cuando no estamos siguiendo lo que Dios nos enseña, cuando no estamos aceptando el llamado de Dios, comenzamos a buscar información que no necesitamos. Comenzamos a hurgar donde no tenemos que hurgar. Y después el siguiente error, se creyó todopoderoso. Yo soy el rey, yo puedo tener todo lo que yo quiera. Y así habemos muchos de nosotros que pensamos que somos poderosos, que porque tengo tal posición o porque tengo mucha información, pues ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Y la gente tiene que hacerme caso. Y la gente tiene que escucharme. Muchas veces nos creemos merecedores de las cosas, con autoridad incluso para pecar. Después, cuando ella queda embarazada, David se comienza a preocupar por su apariencia como rey. Y hermanos, cuando nos empieza a preocupar nuestra apariencia como cristiano, como miembro de iglesia, eso es un problema muy grande que nosotros no podemos manejar. Si me preocupa mi estatus como miembro de iglesia, estoy en un problema. Porque ser miembro de iglesia no me garantiza la salvación, la vida eterna, ni nada con Dios.
Pero ahora David dice, oh, quedó embarazada. ¿Qué va a pasar cuando la gente vea la panza? ¿Qué va a pasar cuando la gente se entere? ¿Y qué va a suceder? Y empezó a maquillar o a intentar maquillar, porque es lo que hacemos nosotros también. Queremos maquillar el pecado, queremos maquillar la situación para que no parezca que fui yo el que se equivocó, sino que fue ella. ¿Verdad? O le echamos la culpa a otra persona. Pero lo importante es que yo quede limpio delante de los demás. Incluso a veces cuando me exponen y ya no me queda más otra cosa que reconocer que sí me equivoqué, aún así a veces decimos, no, pero lo hice por esto y quiero explicar, No hay que explicar nada. Te equivocaste. Qué fácil es reconocer y decir, es cierto, la regué, ya. Pero como ya nos hemos alejado tanto de Dios, hemos dado tantos pasos y nos hemos alejado de Dios, nos cuesta mucho y es humano, es real, es natural que pase. Pero quiero que entendamos que no es positivo, no debe ser nuestro mayor interés el querer que nuestra apariencia delante de los demás sea lo único que nos interese y que todo esté bien. No podemos pensar en maquillar el pecado para que delante de los demás todo se mire bien a toda costa. Porque entonces viene el siguiente paso. Empieza a fingir la realidad. Noten cómo llega Urías y le dice, ¿qué tal, Urías? Él ya sabe lo que hizo. Él le dice, Urías, ¿cómo está? ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo están los soldados? ¿Cómo están? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Empieza a fingir que todo está bien. Es como esa persona que te empieza a hablar muy bonito, tapando todo el desastre que está detrás, pero te da una vuelta que tú dices, wow, aleluya, gloria a Dios, este tipo ya está en el cielo. Esta señora ya está en las nubes. Porque te habla tan bonito. Pero muchas veces, no puedo decir que todas porque aquí tú nunca puedes ser totalitario, pero muchas veces, mientras más exageras un comportamiento, más destructivo está el interior de esa persona. Más destruido está el interior de esa persona. David con hipocresía finge estar preocupado por toda la guerra, por todas las personas y dándole saber como que aquí no pasa nada. Cuando ve que eso no funciona, ahora trata de emborrachar al pobre hombre. El pobre hombre que le está demostrando a David que realmente él sí es un cristiano. Él le está dando un ejemplo a David diciéndole, nosotros estamos en la guerra. Y así como quien no quiere las cosas, le dijo a David, tú estás aquí sabroso bajo el palacio, bien cómodo, durmiendo rico, comiendo sabroso, pero nosotros estamos allá durmiendo bajo tienda de campaña, comiendo lo que aparece, lo que le podamos quitar al enemigo. El arca aún está allá. Todo el pueblo como yo voy a ir y disfrutar la vida de mi casa con mi mujer. Hermano, terrible. Pero David aún así sigue insistiendo en su pecado y ahora trata de emborracharlo. Si por las buenas no quiso ir a su casa para que de esa manera se quedara maquillado su pecado y todo el mundo dijera, no, pues Betsabé está embarazada de su marido que vino de la guerra y pasó una noche ahí con ella, ¿verdad? Le salió mal. Y entonces David dice, pues, siguiente pecado. Si por la buena no funcionó, entonces a la mala. Muchas veces así somos nosotros. Cuando Dios no logra que nuestro corazón cambie, que nuestra decisión sea diferente, entonces nuestra decisión es, en lugar de reconocer que ya no hay salida, muchas veces nuestra decisión es cometer un pecado peor.
y eliminar a la otra persona o hacer algo grave. Porque el pecador esconde su pecado bajo una buena presencia y muchas veces bajo otro pecado. Hasta que llegue al pecado del asesinato, lo cual aparentemente cubrió y maquilló completamente el pecado de David, y ahora él tenía el derecho a casarse con Betsabé. Miren qué solución, ¿cómo ven? Aparentemente todo quedó resuelto. Pero para Dios no. Y aquí viene un punto súper importante en la vida de David, que también puede ser en la vida de nosotros. Y es la confrontación. ¿Quién le dice a David que se equivocó? O sea, imaginemos que nosotros estamos allí. ¿Quién se atreve a ir delante del rey y decirle? ¿Quién dice yo iría? Sabiendo que el rey te puede matar fácilmente, sencillamente con dar una orden. Es por eso que Dios llama a un profeta, a un siervo de Dios. Y esta es una parte muy difícil porque muchas veces les toca a los siervos de Dios tomar el papel más difícil. Pero él usó una estrategia espectacular. La famosa historia de los dos hombres, uno que tenía muchas ovejas, gran cantidad de ganado, y otro que tenía una sola ovejita. Y llega un visitante a la casa del hombre rico y en vez de matar una oveja de su ganado, va y le quita la única que tenía el pobre hombre, la cocina y se la prepara de comer al visitante. Y David, como en su mente, él es juez, él es rey, él es legislador, es el que toma las decisiones en la nación. Cuando Natán le pregunta, ¿qué le haremos a esa persona? Enseguida, rápido, porque así somos. Así somos rápidos para juzgar y tomar decisiones cuando es otra la persona, ¿no? Y David enseguida dijo, no, esa persona tiene que morir. Y ahí es donde Natán se la jugó. Se la jugó, pero bien difícil. Y le dice, mirando a los ojos al rey, tú eres ese hombre. ¿What? Me imagino a David congelado. Me imagino a David petrificado diciendo, ¿cómo este hombre se enteró? ¿Será que la gente por ahí al run run se corrió? ¿Qué pasó? Yo no sé, pero ya se enteró y ahí viene esta confrontación en la cual David una vez más recibe una oportunidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Y hermanos, yo sé que muchas veces tú has pasado por una situación parecida en la cual tienes que finalmente tomar una decisión y es que solamente hay dos caminos. No hay un tercer camino. Solamente hay dos, o condenación o restauración. No podemos seguir viviendo entre las dos aguas, agarrando lo sabroso de aquí, lo sabroso de acá y haciendo el baile ese de un lado para el otro. No podemos seguir viviendo así, defínete, porque no hay tres caminos, hay solo dos. Y David tuvo que definirse. David tuvo que tomar una decisión. Y ese día, en ese momento, dependía de un hilo, dependía de sí mismo su futuro. Y no fue fácil porque estaba en juego su propio reinado, porque una persona en pecado, de esos dos pecados, adulterio y asesinato, lo que le tocaba era apedreamiento.
Por tanto, perdió el reino, perdió familia, iba a perder todo. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a perder todo. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos perdone, nos salve, pero que nos mantenga en mi posición y en lo que yo tengo. Y así no funciona. Eso solamente lo hace Dios si Él quiere. Y lo puede hacer porque lo hizo con David y es la buena noticia. Pero solo porque David tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó David? Número 1, reconoció el pecado. Ese es el primer gran paso, hermanos, que nosotros necesitamos hacer y probablemente esta semana va a ser clave para nuestra vida espiritual. Número 1, reconocer el pecado. David en ese momento tenía que tomar uno de esos dos caminos y él decidió reconocer el pecado. Número 2, aceptó la culpa. Él no dijo, no, pero que ella se me insinuó. No vale nada de eso. Hay que reconocer, aceptar la culpa. No esquivó el resultado, las consecuencias. Pidió perdón y pidió un cambio de corazón. Y hermanos, esta es la parte más importante para a partir de aquí el resto de la semana. ¿Qué va a suceder contigo y qué va a suceder conmigo? Yo no sé qué tú estás viviendo en estos días. No sé cuál es tu tentación, no sé cuál es tu lucha, no sé cuál es tu pecado. Probablemente sea diferente a los míos. Pero déjame decirte, tanto como yo necesitas a Jesús. Porque Él es el único, escucha esto, Él es el único que te puede restaurar. Para nadie en aquella época era una posibilidad que el rey David fuera restaurado. Adulterio y asesinato, muerte segura. Ahora, David no fue restaurado al reino porque era David, porque era el rey o porque era nadie favorito. No. David fue restaurado por la decisión que él tomó. Porque estuvo dispuesto a todo eso. Yo sé que no es fácil, pero es el único camino. No hay otro camino. Por tanto, si hoy tú estás viviendo un momento difícil en el que tienes que decidir como David, acepto, me cubro, me escondo, sigo viviendo una vida de apariencia o me declaro y me restauro, esta semana es tu oportunidad. Por tanto, quiero preguntarte una vez más. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida esta semana? ¿Hay alguien que le gustaría compartir? ¿Qué espera que Dios haga contigo esta semana? ¿Qué espera que haga Dios contigo esta semana? Unción. Dios te bendiga. Levántate y pasa aquí. Voy a orar por ti. ¿Alguien más que le guste, que quisiera compartir? ¿Qué quieres que Dios haga contigo esta semana? Que te cambie. ¿Fue eso? ¿Sí? Amén. Dios te bendiga. Pasa al frente. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué quieres que haga Dios contigo esta semana? Flor. Que fortalezca tu fe. Pasa al frente. Vamos a orar por ti. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué tú quieres que Dios haga esta semana en tu vida? Sí, Maribel. Que transforme tu vida. Dios te bendiga. Pasa aquí. Vamos a orar por ti. ¿Quién más? ¿Quién más? Allá. ¿Qué quieres que Dios haga contigo esta semana? Murillo. Pasa acá al frente. Pasa acá al frente. Todo el que ya tenga claro en su mente
Y si lo ha escrito mejor para que no se olvide, ¿qué quieres que Dios haga contigo esta semana? Levántate, ven aquí al frente, vamos a orar. Durante esta semana vamos a estar estudiando el Salmo 51, porque fue el salmo que David escribió pidiendo restauración, pidiendo perdón, pidiendo todo lo que ustedes están pidiendo ahora. Todo eso. Por tanto, yo te invito a que no te pierdas esta semana, por favor. Vamos a venir aquí a orar cada noche, pidiendo ese cambio, esa transformación, esa fe, esa nueva vida. Por tanto, ven cada tarde, vamos a orar. Ya sabes lo que Dios quiere, lo que tú quieres que Dios haga en tu vida esta semana. Levántate, ven acá al frente, vamos a orar. Padre Celestial, está más que comprobado que necesitamos más de ti. Y que necesitamos ser más como tú. Por eso hoy venimos entregándote nuestras luchas, nuestros pecados, nuestras tentaciones, para que tú cambies nuestro corazón. Transfórmalo y hazlo más semejante a ti. Que podamos reflejar tu carácter, que podamos ser como tú. Esta va a ser una semana de luchas. Va a haber una gran lucha espiritual. El enemigo va a tratar de que no participemos de esta semana, porque vamos a estar orando fuerte, mucho, intensamente, como iglesia. Y eso es un poder que el enemigo no puede permitir. Por eso hoy nos estamos uniendo, Padre, como hijos tuyos, como iglesia, como una sola familia, para luchar contra el enemigo. Porque solamente estando contigo, esa batalla está asegurada. Por tanto, hoy te pedimos que tú nos des el Espíritu Santo, para que podamos participar en esta semana, orar más, estar más cerca de ti, y que eso que necesitamos que tú hagas en nuestra vida pueda ocurrir y sea una realidad durante esta semana, y que al final podamos escuchar los testimonios de cómo Dios respondió y transformó nuestra vida. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí, que como yo necesitamos ser transformados. Te pedimos que lo hagas, que nos des un nuevo corazón, que tu bendición esté con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.